Bienvenidos a Ronnie Analiza. En esta oportunidad vamos a escuchar al embajador Gustavo Tarre Briceño, el embajador del gobierno encargado de Juan Guaidó. Como siempre, claro, conciso, concreto, muy coherente, pero principalmente muy humano, aclarando que en Bolivia no hubo un golpe de Estado, para nada, conceptual, lógica y coherentemente no se parece, no se puede caracterizar de ninguna manera como un golpe. Los únicos que dicen golpe son los amigos de Evo Morales, los castrochavistas de esta izquierda retrógrada que está llevando a la crisis a Latinoamérica. Y Gustavo Tarre enseña lo que sí realmente fue alguna vez un golpe en Venezuela, en Chile y en otros países. Escuchemos. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación venezolana apoya y suscribe la declaración leída por el embajador de Brasil, fundamentalmente porque pensamos que constituye un aporte ponderado, sincero y realista en la búsqueda de una solución a la crisis que hoy atraviesa la hermana República de Bolivia. Son muchos los temas que se han tratado en torno a esta mesa. Quisiera no redundar y referirme a algunos de ellos. El primero, que creo que es especialmente importante, es el problema de la reelección. En los países de América Latina, la pretensión por parte de los presidentes a permanecer eternamente, indefinidamente o largamente en el ejercicio del poder ha sido un trauma que ha afectado nuestra evolución constitucional. Algunos países como México han llegado a establecer entre los dogmas constitucionales más afianzados la no reelección, y muchos países han acogido en sus textos constitucionales, recientemente lo hizo Colombia, la prohibición absoluta de la reelección. En el caso de Bolivia, el encargado de la representación de Colombia hizo un análisis muy certero de la secuencia que lleva a esta crisis y que tiene que ver con el intento por parte de Evo Morales de permanecer indefinidamente en el poder, cualquiera que sean, en contra de cualquier traba que impusiera la Constitución y en contra de la voluntad expresa del pueblo boliviano. Se constituyó un discípulo muy aventajado de don Porfirio Díaz, y ojalá que la Constitución boliviana en el futuro sea tan tajante como es hoy la Constitución de México en esa materia. Un segundo aspecto es el fraude. Oímos la exposición de Gerardo de Icaza y la demostración muy ponderada, como corresponde a un informe que tiene carácter preliminar, de los diferentes hechos irregulares que muchas veces no se califican, sino que solamente se anotan, pero que dejan en evidencia que hubo una tergiversación de la voluntad del elector que se manifestó en todas las etapas del proceso y que arranca desde mucho antes del acto de votación con la observación del uso de dineros públicos, de bienes públicos en la campaña electoral, de los medios de comunicación del Estado, que conforman también un elemento del fraude. Me llama mucho la atención que quienes se horrorizan por lo que está ocurriendo en Bolivia y piensan que se ha alterado el orden constitucional, ninguno de los que ha esgrimido esa argumentación se haya referido al fraude. Un fraude que el propio Evo Morales reconoció cuando decidió convocar elecciones. Convocar elecciones destituyendo además a las autoridades electorales, algo para lo cual no está facultado por la Constitución boliviana, pero que indudablemente si él acepta repetir una elección que él mismo de la cual él mismo se había proclamado ganador, es porque estaba de una manera abierta reconociendo que algo malo había ocurrido allí y que el informe de la OEA contenía elementos suficientes para demostrar que la voluntad de los bolivianos no se encontraba reconocida en los resultados oficiales. No hay, sin embargo, muchas condenas a ese fraude que está documentado y que lo va a estar mucho más en la medida que la misión que hizo el análisis de integridad electoral haga público la totalidad de sus evidencias. Un tercer factor que es importante subrayar es el problema de la violencia. Por razones filosóficas, por
convicción personal, soy enemigo del uso de la violencia, la condeno, la he sufrido y estoy absolutamente convencido de que nunca es el camino para llegar a soluciones a la crisis política. Pero la violencia normalmente no es un fenómeno unilateral. Hay sectores que tienen más culpabilidad que otros. Yo personalmente condeno todo hecho de violencia contra cualquier persona que haya sido víctima de ese tipo de acciones. Pero no puedo dejar de recordar que hay 3 muertos en Bolivia. Los 3 muertos son de la oposición. No puedo dejar de recordar los videos en que turbas paseaban por las calles de La Habana llamando a la guerra civil. No puedo dejar de recordar que la violencia en estos hechos bolivianos se encuentra en todos los lados, pero con un énfasis o con un peso muchísimo mayor, porque provenía de quienes tenían en sus manos la obligación de resguardar el orden público. Se critica mucho la intervención de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Armadas bolivianas cuando han sugerido al expresidente Morales que abandone su cargo. La posición de las Fuerzas Armadas de Bolivia a mí no me recuerdan los golpes de Estado que yo he conocido. Para mí un golpe de Estado es ver tanques tumbando la reja del Palacio de Miraflores en Caracas o bombarderos destruyendo el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. En este caso, la Fuerza Armada boliviana se limitó a expresar una opinión. El haberse quedado callada también era expresar una opinión. Esa quizás hubiera sido aplaudida por algunos en torno a esta mesa. Pero lo único que hicieron fue sugerir al presidente que renunciara. No vimos tanques en las calles, no vimos soldados custodiando, tomando el Parlamento, ni allanando la residencia de los líderes civiles. Eso no ocurrió en Bolivia, y Dios quiera que no ocurra. Se habla también de que se ha quebrantado el orden constitucional. Pero el orden constitucional está quebrantado, como ya lo señalamos, cuando Evo Morales pretende hacerse reelegir de manera indefinida, cuando no existe la independencia de los poderes, cuando las elecciones están de tal forma manipuladas que el pueblo boliviano no expresa su voluntad. Se habla también mucho en torno a esta mesa de la no intervención. Y llama la atención que quienes pregonan la no intervención, al hacerlo y al explicar por qué favorecen la no intervención, intervienen de la forma más descarada, opinando, al igual que lo hacemos los que tenemos una posición contraria, en los asuntos internos de Bolivia. La misión de organismos como estos no es una no intervención aséptica, ni mucho menos una no intervención que consiste en proclamarla cuando me conviene y descartarla cuando no resulta acorde con mis intereses políticos. ¿Por qué se va Evo Morales? No se va porque unos militares le aconsejaron que renunciara. Se va en primer lugar porque la mayoría de los votantes bolivianos expresaron su repudio. Y tomo para decir esto el resultado del fraude, de la elección fraudulenta. Son muchísimos más los bolivianos que querían que Evo se fuera, pero no queda ninguna duda que viendo los resultados que la propia autoridad electoral manipulada de Bolivia hizo público, más de la mitad de los bolivianos quería que Evo Morales se fuera. Y hubo que hacer todo tipo de triquiñuelas para por unas décimas de punto lograr evitar una segunda vuelta que hubiese puesto de manifiesto ese rechazo de los bolivianos. Se va también Evo Morales porque la gente se cansa. Y esto tiene mucho que ver con el problema de la reelección. La gente se cansa del abuso, de la permanencia indefinida en el poder, de todos los vicios que ello trae consigo. Y porque de alguna forma la sociedad civil boliviana expresó ese cansancio. Ese rechazo no vino de organizaciones de extrema derecha, ese cansancio vino de las principales organizaciones sindicales de Colombia, de los mineros colombianos, vino de los estudiantes, vino de los campesinos. Evo Morales enfrentó, y eso le llevó a renunciar, el rechazo del pueblo boliviano. Quisiera, señora presidenta, y es tentador seguir hablando de estos temas, pero el tiempo obviamente nos apremia, terminar con un llamado a que se cumpla el orden constitucional en Bolivia, a que se permita que el Parlamento boliviano sesione,
que analice la carta de renuncia de Evo Morales y que tome la decisión que corresponde según la Constitución, y que se pueda tener un gobierno en Bolivia que presida unas elecciones realmente libres y que todos deseamos que se produzcan con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. Gracias, señora presidenta. Gracias, embajador de Venezuela. Tiene la palabra. Muy bien, el embajador Gustavo Tarre, como siempre lo habíamos dicho, es bastante coherente y en esta oportunidad, por supuesto que no puede esconder otra cosa. Se ha cometido un fraude, no hay aquí ningún golpe y una prueba de ello es que adicionalmente todo este partido político, el MAS, no está permitiendo que se realice la sucesión constitucional, porque como ellos tienen mayoría en la asamblea del último periodo que termina dentro de 2 meses, no quieren asistir a las reuniones de la asamblea, dejando medio difícil la situación de la sucesión constitucional. Pero yo sé que en las próximas horas vamos a tener positivas noticias desde la Asamblea Nacional de Bolivia. Bueno, esta fue la intervención del embajador Gustavo Tarre de Venezuela, del gobierno encargado de Juan Guaidó, ante la OEA sobre el tema del fraude, las elecciones y la sucesión constitucional del nuevo gobierno en Bolivia. Esto fue Ronnie Analiza.